El acuerdo que ha llegado el gobierno de Colombia y las FARC en La Habana, Cuba, intenta ser un acuerdo equilibrado, al menos en su espíritu. Sin embargo, creo que tiene muchos elementos que apuntan a privilegiar más la paz, terminar con un conflicto armado de medio siglo, buscar que finalmente se establezca algún tipo de convivencia y conciliación entre los colombianos, pero en aquellos elementos que uno llamaría más próximos a la justicia, todo el componente de justicia transicional es definitivamente algo que necesita mucho más elaboración, mucho más precisión y por sobre todas las cosas necesita de un respaldo ciudadano y en especial de las víctimas, que han sido muchas en el caso de Colombia, puesto que no creo que solamente con el componente de pacificación el larguísimo conflicto colombiano se resuelva de manera definitiva. El país ha conocido otros procesos de paz, con el M-19, con el Quintín Lame, con el EPL, con movimientos más pequeños, y en todos ellos ha estado siempre el componente obvio de buscar alguna incorporación a la vida pública y política de las insurgencias, pero ha habido muy poco en términos de justicia. Y cuando digo justicia, no digo simplemente justicia en el término legal, sino también justicia en el campo económico. Y por lo tanto, tanto el sistema de justicia de Colombia no se ha robustecido, sino que en realidad se ha ido debilitando en los últimos años. De allí que es un gran desafío. ¿El acuerdo contempla ambos elementos? Sí los contempla. ¿Privilegia más uno que otro? A mi entender sí, la búsqueda de la paz. Y el componente de justicia va a requerir mucha más elaboración y mucha más precisión. Este caso colombiano probablemente, si resultase exitoso, va a ser un ejemplo bastante emblemático para los conflictos prolongados, en especial en el siglo XXI. Esto es, va a ser emblemático en tanto y cuanto resuelva definitivamente no solamente la posibilidad de que haya una dejación de armas, que haya una incorporación de la insurgencia a la vida política, sino en términos de garantías. Los procesos de negociación y resolución de conflictos de este tipo y de larga data en general han sido escasos. La mayoría de las veces triunfa uno de los bandos. Es muy episódico el hecho de que se logre finalmente un nuevo pacto social o un nuevo pacto político o un nuevo pacto institucional como solución final de una cruenta confrontación interna. Si el caso de Colombia cubriese eso, es decir, llegase a resumir positivamente la convivencia política, la estabilidad institucional, la justicia transicional y la posibilidad de reformas hacia el futuro, pues creo que sí sería un punto de partida importante, repito, para los conflictos de larga duración, que todavía los hay y que podrían tomar, en el ejemplo colombiano, algún símil interesante. Los ejemplos previos que hemos tenido en América Latina, por ejemplo en el caso de El Salvador, no han irradiado como casos emblemáticos a ser tomados en otros países. Pienso que en una coyuntura a su vez internacional plagada de confrontaciones, plagada de puntos calientes, plagada de situaciones cada vez más aberrantes en materia de derechos humanos, pues si el caso colombiano resultase otra vez exitoso, sería un caso bastante ejemplar.
Yo diría que hay tres elementos que son fundamentales. El primero y principal, no hay que olvidarse que este acuerdo, cualquiera este fuese, que se va a firmar, se presume el 23 de marzo del año 2016, va a tener que pasar por una refrendación. Esa refrendación va a ser probablemente a través de un plebiscito. Y ahí la participación de la sociedad civil colombiana, su opinión sobre este proceso, su opinión sobre el acuerdo, va a ser fundamental. No puede ser un caso donde, por ejemplo, el límite de porcentaje de votos necesarios para su aprobación sea muy bajo. Eso preanunciaría un acuerdo que sí, bueno, fue apoyado, pero no con la suficiente legitimidad. Entonces, primero hay un tema de legitimidad. En segundo, elemento fundamental son las garantías que se ofrezca a la supervivencia de los insurgentes. No hay caso en ninguno de los exitosos que ha habido en los cuales la supervivencia, seguridad y posibilidades de acción política de los excombatientes en la vida política se haya dejado de lado. Este es un componente esencial. Va a ser exitoso en parte si eso es posible, si las FARC se convierten en un contendiente político legítimo y tienen capacidad de ser avalados por la sociedad y eventualmente formar coaliciones o a nivel local ganar elecciones importantes. Y el tercer elemento que me parece fundamental es el de las reformas. Si nada de esto termina en algunas reformas económicas sustantivas que haga de Colombia una sociedad menos desigual, que haga de Colombia una sociedad más democrática en sentido más sustantivo, pues obviamente aparecerá como un acuerdo cojo, un acuerdo limitado. Estos tres componentes, legitimidad, supervivencia y reforma, me parece esencial.